¿Qué lleva a alguien a casarse con una persona que actúa de manera completamente contraria a sus valores? La historia de Oseas y Gomer en el Antiguo Testamento nos plantea esta cuestión de manera intensa y reveladora. Se trata de una narrativa que involucra amor, traición y una profunda lección espiritual. Gomer, una mujer con una vida marcada por elecciones cuestionables, se casa con Oseas, un profeta de Dios encargado de desafiar el pecado de Israel. Desde el principio, este matrimonio parece destinado al fracaso. Pero, ¿qué nos enseña realmente esta historia sobre el amor incondicional, el perdón y el plan de Dios? Si quieres entender el verdadero significado del amor incondicional y descubrir cómo Dios puede transformar incluso las situaciones más difíciles en una poderosa lección de vida, este video es para ti. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa el botón de notificaciones para que YouTube te avise siempre que se publique un nuevo video en el canal. Imagina vivir en una época de gran prosperidad material, pero con una decadencia moral y espiritual profunda. Ese fue el escenario del ministerio de Oseas, un profeta del siglo VIII a.C., que tuvo el coraje de denunciar la corrupción y la idolatría que asolaban a Israel. Durante el reinado de Jeroboam II, Israel experimentó un breve período de crecimiento económico y territorial. Sin embargo, esta riqueza no trajo un avivamiento espiritual. En lugar de ello, la abundancia llevó al pueblo a la complacencia y a una corrupción generalizada. La injusticia social estaba fuera de control. Los ricos explotaban a los pobres, los jueces aceptaban sobornos y el liderazgo religioso estaba corrompido. El pueblo se entregaba a la idolatría, adorando a Baal y a otros dioses, abandonando la alianza con el Señor. La idolatría en Israel no era solo cuestión de adorar a otros dioses, sino que simbolizaba la infidelidad espiritual del pueblo. Rompieron la alianza hecha con Dios en el monte Sinaí, despreciando sus leyes e ignorando sus profetas. Fue en este contexto que Dios llamó a Oseas para ser su portavoz en medio de tanta apostasía. Su misión era advertir a Israel sobre las consecuencias de sus pecados y llamar al pueblo al arrepentimiento. El ministerio de Oseas es único en la Biblia, porque Dios lo llamó a vivir una parábola viva. La historia de Oseas y Gomer es uno de los llamados más inusitados y desafiantes de las Escrituras. Dios ordenó que Oseas se casara con una mujer infiel, Gomer, como una dramatización de la infidelidad de Israel y de la misericordia de Dios. Oseas 1:2 describe cómo Dios no solo ordenó que Oseas se casara con una mujer adúltera, sino que también tuviera hijos con ella, simbolizando la infidelidad espiritual de Israel. Esta unión chocante era una representación viva de la prostitución espiritual del pueblo, que se había alejado de Dios para seguir ídolos. Gomer, hija de Diblaim, fue la mujer elegida para ser esposa de Oseas. Su infidelidad reflejaba la condición espiritual de Israel, que se había desviado de Dios para involucrarse en prácticas paganas. Oseas y Gomer tuvieron 3 hijos: Jezreel, que significa Dios siembra; Lo-Ruhamá, que significa no amada; y Lo-Amí, que significa no mi pueblo. Cada uno de estos nombres llevaba un mensaje divino para el pueblo de Israel, que persistía en sus pecados. La vida de Oseas y Gomer no fue solo una historia de amor y traición, sino una poderosa lección sobre el amor incondicional de Dios y su disposición a perdonar, incluso cuando su pueblo lo traicionó repetidamente. Debido a la omisión del pronombre en los versículos que registran los nacimientos de los 2 últimos hijos de Gomer, algunos comentaristas sugieren que tal vez solo Jezreel era hijo de Oseas. Sin embargo, la posición más aceptada entre los estudiosos del Antiguo Testamento es que Oseas fue el padre de los 3 hijos de Gomer. Después del relato de los nacimientos de los hijos de Oseas y Gomer, la esposa del profeta de Israel no se menciona más nominalmente en el texto bíblico. De hecho, la relación personal de Oseas se menciona nuevamente solo en el capítulo 3, cuando Dios ordenó que él tratara de nuevo con amor a su esposa
a pesar de que ella era adúltera y amada por otro hombre. La Biblia revela que Oseas entonces fue y compró a esa mujer por la suma de 180 gramos de plata y 1,5 barriles de cebada. También le dijo a esa mujer que viviría con él por muchos días, no sería más prostituta y no pertenecería a ningún otro hombre. Hasta hoy, entre los estudiosos hay muchas discusiones sobre el matrimonio de Oseas y Gomer, ya que algunos creen que la mujer adúltera que Oseas compró en el capítulo 3 no era necesariamente Gomer, sino una segunda esposa anónima con un pasado inmoral. En este sentido, algunos intérpretes también defienden que Gomer tal vez no fuera una mujer infiel moralmente en su matrimonio, sino una mujer infiel espiritualmente. La idea es que la idolatría estaba tan generalizada en Israel que no importaba con quién se casara Oseas y tuviera hijos, su familia estaría potencialmente contaminada por la infidelidad al Señor, ya que toda la nación había prostituido espiritualmente. Otros, por su parte, argumentan a favor de la teoría de que Gomer no era una prostituta común, sino una mujer involucrada en la prostitución cultural en la religión de fertilidad de Baal en Canaán. También hay quienes sostienen que cuando Oseas se casó con Gomer, ella aún no se había convertido en una mujer inmoral. De este modo, su prostitución habría comenzado solo después de su matrimonio con Oseas y el nacimiento de su primer hijo. Finalmente, hay algunos eruditos que creen que el matrimonio entre Oseas y Gomer no fue más que una representación alegórica de la infidelidad de Israel hacia Dios. Sin embargo, la lectura natural del texto bíblico favorece la interpretación de que el matrimonio de Oseas y Gomer fue real, y que el profeta de Dios realmente se casó con Gomer, sabiendo que ella sería infiel. De igual manera, la posición predominante entre los eruditos del Antiguo Testamento es que Gomer es la mujer rescatada de la inmoralidad por Oseas en el capítulo 3, mostrando entonces la reconciliación del profeta con su esposa adúltera después de que ella lo abandonara para relacionarse con otro hombre. A pesar de la historicidad del matrimonio de Oseas y Gomer, no se puede negar que este matrimonio también tenía una aplicación simbólica y un propósito. El matrimonio de Oseas con Gomer simbolizaba el amor incondicional y persistente de Dios por su pueblo desobediente. Incluso cuando Israel era espiritualmente adúltero, Dios buscaba su restauración. Así como Gomer fue infiel a Oseas, Israel había sido infiel a Dios, adorando a otros dioses y rompiendo la alianza. La infidelidad espiritual es vista en la Biblia como adulterio, es decir, una traición de la alianza sagrada establecida con Dios. Pero a pesar de la infidelidad de Gomer, Oseas continuó amándola y buscó su redención. Tal como Oseas perdonó y rescató a su esposa infiel para estar nuevamente a su lado, en su maravillosa gracia el Señor prometió rescatar y perdonar a su pueblo. Además, en una aplicación práctica, la relación entre Oseas y Gomer nos enseña sobre la fidelidad inquebrantable de Dios. Incluso cuando somos infieles, Dios permanece fiel. Su alianza con nosotros se basa en su carácter inmutable, no en nuestras cualidades. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo 2:13, explica que si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Esta fidelidad es el fundamento de nuestra esperanza y seguridad en Dios. Por lo tanto, la historia de Oseas y Gomer no es solo una metáfora abstracta. Es un relato vívido y concreto del amor redentor de Dios, demostrado a través de las acciones de Oseas. Al igual que en la historia de Gomer, tenemos delante de nosotros un llamado al arrepentimiento. Dios nos invita a regresar a Él. Dios nos busca en nuestra condición de pecado y nos ofrece su gracia transformadora, independientemente de nuestras fallas pasadas. Sin embargo, una vez redimidos, somos llamados a vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad en Cristo. Esto implica rechazar los antiguos caminos de nuestro corazón engañoso y vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Esta historia nos muestra que incluso con nuestras fallas, Dios nunca desiste de nosotros. Él nos llama de vuelta, nos ofrece su gracia y nos invita a vivir en fidelidad a su alianza. Ante esto,
Es esencial que reflexionemos sobre nuestras vidas. ¿Estamos realmente viviendo de acuerdo con nuestra nueva identidad en Cristo? ¿Estamos respondiendo al llamado de Dios, dejando atrás nuestros ídolos y buscando vivir en obediencia a su voluntad? Que este mensaje nos inspire a valorar el inmenso amor de Dios por nosotros y a vivir de una manera que refleje su fidelidad en nuestras vidas. Si esta historia tocó tu corazón y deseas aprender más sobre cómo las Escrituras pueden transformar tu vida, suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando las profundidades de la Biblia y sus enseñanzas. Que Dios bendiga tu camino de fe y nos vemos en el próximo video.